Yo, como siempre, os voy a contar un panorama desolador. Cuánto me gustaría hablaros de lo bonito que es Colombia, pero esto es desolador. Y sobre todo es desolador no solo por cómo están ellos, sino porque a mí me parece que vamos hacia esto. Por mucho que esto sea un país en desarrollo, nosotros vamos hacia esto. Se lo comenté a una profesora en la universidad, digo, es que a mí esto me recuerda a lo que va a pasar en España. Y me dice, claro, hermana, es que este es uno de los primeros países donde se puso el neoliberalismo. Y entonces ya veréis cómo hay cosas que vamos así. Mi colegio es como el de Encarna y por eso voy a hablar muy brevemente, solo para que comparéis lo del dinero, porque no tiene ningún interés, porque aunque nos paga el gobierno español con fondos públicos, es un colegio privado, porque los niños pagan, y ahora os diré además cuánto pagan. Nosotros, es como el de Encarna, es un centro integrado desde infantil a bachiller, somos 53 profesores, cada vez hay más profesores interinos, este año hay 14, los profesores interinos ganan muchísimo menos que los funcionarios, incluso ganan menos que en España, ganan como 300 euros menos que España, aparte de tener que pagarse el viaje. Profesores colombianos, solamente están los profesores de sociales de Colombia, los de religión y un profesor de educación física, en total 5. Luego están todos los de mantenimiento y administrativo, son colombianos. En el centro hay 800 alumnos. En general hay como 30 alumnos por clase, aunque en ocasiones llegan hasta 35, en bachiller, en secundaria, de vez en cuando hay cursos con 35. Los alumnos os voy a comentar lo que pagan y luego lo vais a comparar. Pagan más los de infantil porque se ha empezado a subir desde abajo. Entonces los de infantil pagan como 970.000 pesos, bueno, lo digo en euros, 374 euros. Los de primaria, 308 euros. Los de secundaria, 290. Y los de bachiller pagan como 115. Los alumnos que son españoles, que tienen el padre español o algo de eso, pagan más o menos la mitad. El comedor les cuesta como 80 euros. María Luisa, las rutas, el transporte escolar, les cuesta como 86 euros y si es de puerta a puerta, 108 euros. Este colegio, las características, os lo digo por encima porque no es muy interesante para vosotros, es un colegio que el alumnado no es la élite, ni mucho menos, ni las familias, porque es el colegio más barato, con mucho, de los privados. Entonces vienen aquí como diciendo que quieren la cultura española, pero es la única manera que tienen para pagar y no ir a la pública. Estuve hablando con una compañera de aquí que lleva a su hija al anglo-colombiano y para que os hagáis una idea paga como 1.200 euros al mes, para que veáis la comparación. Tenéis que daros cuenta que el sueldo mínimo de Colombia es 250 euros, pero más del 65% gana menos del sueldo mínimo, para que os hagáis una idea. También os digo algunos sueldos. Los maestros, ahora mismo han estado en paro, pueden ganar como 500 euros, entre 500 y 1.000 euros. Entonces, para que veáis quién puede ir a la escuela privada. Yo de la escuela pública, en realidad, no sé nada, porque aquí no es como en España o en otros sitios. Estos son mundos, hay muchas Colombias, hay muchas Bogotas, yo vivo en la burbuja de los del norte y no tienes ni idea de cómo vive otra gente. Entonces me he buscado un informador para contar los datos porque son bastante escalofriantes. Una cosa que a mí por lo menos me parece que está muy bien de Colombia, claro, es que para que veáis, el 45% de la población son menor de 24 años. Eso es una riqueza entre muchas de las que tienen, al lado de nuestro país llenos de viejos. La educación obligatoria va de 5 a 14 años, solo tienen un año de infantil. Y las guarderías y todo eso son prácticamente inexistentes, o sea que es muy difícil para las mujeres ir a trabajar, aunque lo hacen, pero dejan al niño como pueda o lo que sea. Es de 5 a 14 años, os he dicho, la educación media es de 2 años, no es obligatoria, aunque se suele ofrecer en todos.
Y luego hay una educación que llaman terciaria, que es como si la educación técnica, 2 años, la orientación tecnológica, 3 años, y la universitaria, 4 o 5 años. Está muy desligado y muy deslavazado. En el 2011, el 84% de los estudiantes estaban en la pública y el 15% estaban en la privada. La matrícula, un poco para no deciros tantos datos, en la pública, en la privada ha bajado un poco, pero simplemente es porque cada vez tienen menos dinero, no por otra cosa. Y luego, muy importante, es que desde el 2002, año en que comienza a gobernar Uribe, y creo que todos sabéis un poco cómo es Uribe, el sistema público se reduce un 70% y el sistema privado solamente un 16%. Había unas escuelitas en los barrios que sí que había, mi informador me ha dicho, sí que había como que arreglarlas, como que institucionalizarlas un poco, porque eran escuelas casi como que la maestra era la madre, casi limpiaba y hacía de todo, pero conocía muy bien a los niños y todo eso. Cogieron todas estas escuelas y las juntaron en macrocentros de 7.000 alumnos en diferentes sedes y cogieron la ratio y convirtieron clases de 50 alumnos en primaria. Entonces estaba mal la pública, pero vamos, ya cuando llegó Uribe la remató. Aparte de esto de centros de 7.000 alumnos, mira, en promedio cada institución pública atiende como 680 niños y cada privada atiende como 179 niños. Entonces es muy frecuente en el caso de Bogotá encontrar colegios públicos que atienden 3.500 alumnos, 4.000 estudiantes. Y otra cosa terrible son los turnos. Hay 3 turnos, entonces van o de 6:30 de la mañana a 12:30 de la mañana y tienen todo el día para estar en la calle, o sea, ya no hay más. O de 12:30 a 6:30 o de 6:30 a 10, o sea, el mismo centro atiende 3 turnos. El promedio de niños es de 35 a 40 o de 40 a 50 en secundaria. Más. Dice que el país ha tenido históricamente una educación dual. Me pasó un libro, lo que pasa que está totalmente agotado, solo me pasó el primer capítulo, de una persona que me parece que es sueca, que se llama, ahora no lo veo, Alingel o algo así, que ha estudiado, dice que es la que mejor ha estudiado la educación en Colombia, que ella tiene una frase, que es la frase que resume todo. Se trata de civilizar a las masas y educar a las élites. Entonces siempre ha habido esta educación, Alingel, siempre ha habido esta educación en los planes del gobierno y todo, y dice que últimamente ni siquiera ya se habla de educación, sino se habla de la formación del capital humano. Que yo esto lo veo reflejado en todo lo que hemos hablado de la LOMCE, ¿no? Se ha perdido el fin de una formación para aprender a hacer la vida. Ahora simplemente es para ganarse el pan. La educación básica ha incrementado su intensidad en asignaturas como para aprender a producir, en menoscabo de las humanísticas. Esto no suena también mucho. Y los resultados de toda esta maravilla es que están en el último puesto en las pruebas PISA. Colombia ocupó el puesto 61 entre 65 países en lectura y matemáticas y el último puesto de 44 países evaluados en la solución de problemas. Luego tengo algo más por ejemplo, en Bogotá hay 18 colegios UNCOLI, que son los colegios internacionales, que es un 5% de todos los estudiantes solamente. Una cosa importante es que, por ejemplo, Petro es el abogado de Bogotá, el alcalde de Bogotá, que ha habido muchísimos problemas con él, o sea, el procurador, que es una figura que
que pusieron aquí en Colombia, que tiene más poder incluso que el presidente, que es del Opus, ha intentado quitarlo, de hecho lo quitó, lo condenó a 13 años de inhabilitación, pero ¿cómo se llama? La Corte Iberoamericana lo restituyó, lo volvió a restituir. Petro, que es un alcalde de izquierda, que lo que está haciendo es mucho trabajo por toda la gente desfavorecida, y entonces en educación lo que está haciendo es el programa que se llama 40x40. Intenta compensar las horas que les faltan a los niños por estos turnos, y entonces les está poniendo programas de arte y de deporte. Yo he oído a madres, porque he conocido a madres que tienen los niños aquí, hablar de ellos con verdadera emoción. Los niños pueden aprender a nadar, Entonces, esto está siendo realmente bueno. También 40x40 se llama porque intenta que en vez de 32 semanas den 40 semanas. Y también ha puesto, solo hay hasta grado 11, y entonces se le ha intentado poner el grado 12 en algunos centros como para compensar, con un convenio con la universidad. Bueno, como me lo he saltado un poco, aunque lo tenía todo muy organizado, no lo sé si hay algo así muy importante que no he dicho. Uno de los puntos, ya habéis visto que todos son puntos débiles, pero uno de los puntos que a mí me cuesta mucho comprender y que yo creo que debe ser de los más débiles es el profesorado. El profesorado no es todo igual, o sea, es muy importante. Quiero decir, por ejemplo, también hay colegios privados en los barrios. Estos colegios privados no son elitistas, estos están porque no hay suficiente cupo de la enseñanza pública. Y de alguna manera, como tienen que pagar un poco, intentan un poco, es una manera también como de distinguirse, poder ir al colegio de barrio. Pero les llaman colegios de garaje, como universidades de garaje también hay. Quiere decir que casi son parqueaderos, como dicen aquí. No todos los maestros son iguales, o sea, depende también de la calidad del maestro para la calidad de la enseñanza. Aquí hay muchas universidades de garaje, tú vas por los barrios, por las calles, y lo mismo que en España tenemos esa cantidad de bares, aquí tienen esa cantidad de universidades. O sea, cualquiera debe poder poner una universidad y ya está. Maestro y profesor puede ser cualquiera. Sí que dicen que hay unas pruebas, por supuesto, meramente de conocimientos, pero tanto en la privada como en la pública te puede coger cualquiera. En la privada, claro, te hacen una selección, una entrevista y quien sea, puede ser ingeniero, puede ser lo que te dé la gana. Y en la pública, pues pasas esos exámenes que son conocimientos y entonces pues no tienes nada de formación. Le pregunté a esta persona que si había inspectores y dice que estos exámenes que nos están poniendo a nosotros, que son en tercero, en quinto, en séptimo y en noveno y en 11, les sirve para controlar a los maestros. Si tus niños sacan muy malas notas, pues tú ya lo tienes bastante chungo. Y luego también les hacen a los maestros exámenes de vez en cuando de conocimientos. Entonces, te hacen un examen, lo haces mal, te hacen un segundo y a la tercera te vas a la calle. El paro que yo no lo he visto, pero lo vi por la tele, que eran 60.000 profesores marchando en Bogotá, pues una de las cosas eran estos exámenes, que piden que sean más técnicos, no simplemente memorísticos. La formación profesional, pues también parece que está desaparecida. Me contaba este profesor que antes había unos centros, eran muy pocos en el país, eran 19, que se llamaban INEM, y que eran para clases populares, pero que eran bastante dignos y que salían aprendiendo un oficio y salían bien, y otros también que se llamaban de otra manera, pero que también cuando llegó Uribe desaparecieron. No desapareció el nombre, pero les convirtieron en centros desde infantil a bachiller y han desaparecido. Entonces, bueno, ahora hay una cosa que se llama el SENA, que la mayoría de las veces es en colaboración de las empresas, que esto también nos sonará mucho, obtienen mano de obra gratis,
y a veces son cursos como de capacitación, en coordinación con un colegio, para como parches, pero una formación profesional en condiciones, pues no hay. No lo sé, creo que he dicho más o menos todo. Pregunté a esta persona sobre la zona rural y eso me dijo que ya era muchísimo meternos allí. Eso ya es muchísimo más terrible, porque Colombia es muy grande. Entonces, hay muchísima diferencia también en las zonas. Tienes toda la zona del Pacífico que es que no tienen nada. Yo con él no he hablado, pero casualmente conocí a una chica en Valladolid que vino a hacer un voluntariado por el verano a una escuela de un pueblo del Pacífico. Entonces había una escuela de la enseñanza de la Compañía de María y ellos venían a dar música. Entonces me mandó los vídeos y todo eso. Entonces no lo sé, no te lo puedo asegurar, pero es que da la impresión como que eso está en manos, por un lado, de las misiones, si es una zona como la del Pacífico. ¿Me entiendes? Entonces, es que esto es Bogotá y esto que he contado es desolador, pero es que si hablamos de otros sitios, o sea, en el Pacífico, por ejemplo, yo he conocido una comunidad que han venido a Ciudad Bolívar, que es el barrio así más famoso malo de Bogotá, porque les han echado los paramilitares porque han encontrado petróleo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de escuelas en esos sitios? No lo sé, no os puedo informar, pero quiero decir que esto que os cuento yo, que es tan terrible, es lo mejor que os puedo contar. O sea, imagínate en esos sitios, es como las misiones, no hay nada, no hay nada.